Continuamos donde lo dejamos. Pregunta: si no podemos hacer algo con nosotros mismos, como el hombre número 1, número 2 o número 3, ¿deberemos recurrir a algún medio externo si queremos estar conscientes? Respuesta: no hay medios externos a lo que podamos recurrir, porque somos mecánicos. No podemos hacer nada, pero hay diferencias en el hacer, y la observación de sí las mostrará. Por ejemplo, podemos mostrar alguna resistencia, podemos tener algún deseo, alguna tendencia, pero podemos mostrar resistencia a ello y podemos seguir resistiendo todos los días. En cosas muy pequeñas tenemos alternativa, de modo que, aunque no podamos hacer, entre comillas, hay muchas cosas pequeñas que ahora podemos hacer. Por ejemplo, tratar de estar conscientes de nosotros mismos. Ciertamente, no podemos hacerlo durante largo tiempo, pero ¿lo intentamos o no? Esa es la cuestión. Al observar estas diferentes acciones nuestras, vemos que, como principio general, aunque el hombre número 1, número 2 y número 3 no pueden hacer nada, si se interesa por algo, si empieza a querer algo más que cosas corrientes, entonces no está siempre en el mismo nivel y puede escoger momentos en los que puede empezar a hacer en un sentido muy elemental. Otro importantísimo problema que debemos considerar es la idea del bien y del mal en este sistema, porque, por lo general, los criterios de las personas son muy confusos en este tema y es necesario que usted mismo establezca cómo entenderlo. Desde el punto de vista del sistema, hay solo dos cosas que pueden compararse o verse en el hombre: la manifestación de las leyes mecánicas y la manifestación de la conciencia. Si quiere encontrar ejemplos de lo que puede llamar bien o mal para llegar a alguna norma, verá de inmediato que lo que llamamos mal es siempre mecánico, nunca puede ser consciente, y lo que llamamos bien es siempre consciente, no puede ser mecánico. Insumirá a largo tiempo ver la razón de eso, porque estas ideas de lo mecánico y lo consciente están mezcladas en nuestra mente. Nunca las describimos en el sentido correcto, de modo que este es el siguiente punto que debemos considerar y estudiar. Además, en conexión con la cuestión del bien y del mal, debemos tratar de entender las relativas posiciones de la moralidad y la conciencia. ¿Qué es moralidad y qué es conciencia? En primer lugar, podemos decir que la moralidad no es constante, es diferente en diferentes países, en diferentes siglos, en diferentes décadas, en diferentes clases, con gente de educación diferente, etc. Lo que puede ser moral en el Cáucaso puede ser inmoral en Europa. Por ejemplo, en algunos países, la venganza de sangre es una cosa muy moral. Si un hombre rehúsa matar a alguien que mató a un tío lejano, sería considerado muy inmoral, pero en Europa nadie pensaría eso. De hecho, la gente, en su mayoría, juzgaría muy inmoral al hombre que matase a alguien, incluso al pariente de alguien que mató a su tío. De manera que la moralidad es siempre diferente y cambia siempre, pero la conciencia nunca cambia. La conciencia
es un género de comprensión emocional de la verdad en ciertas relaciones definidas, por lo general en relación con la conducta, con las personas, etc. Esto es siempre lo mismo. No puede cambiar ni diferir en una nación u otra, en un país u otro, en una persona u otra. Trate de conectar en su mente lo que dije sobre el estudio del bien y del mal, de la mecanicidad y la conciencia, de la moralidad y de la conciencia. Y luego planteen la pregunta: ¿el mal consciente es posible? Eso requeriría estudio y observación, pero desde el punto de vista del sistema, hay un claro principio de que el mal consciente es imposible. La mecanicidad debe ser inconsciente. Pregunta: la idea de que el mal es siempre inconsciente resulta más bien difícil de entender. ¿Puede explicarla un poco más? Respuesta: dije que, en primer lugar, trate de descubrir por sí mismo lo que llama mal, no mediante definición, sino mediante ejemplos. Cuando tenga cierta cantidad de ejemplos, pregúntese: ¿podrían ser conscientes? ¿Las cosas malas podrían hacerse conscientemente? Después verá que solo podrían hacerse inconscientemente. Otra respuesta es que todo lo que llama mal puede suceder mecánicamente, y sucede siempre mecánicamente, de modo que no tiene necesidad de la conciencia. Dije que debemos estudiar las ideas de este sistema principalmente en conexión con la evolución del hombre, y expliqué que, por evolución, debemos entender un proceso consciente y esfuerzos conscientes, continuos y conectados. No hay evolución mecánica como a veces se entiende. La evolución, si es posible, solo puede ser consciente, y el principio de la evolución es siempre la evolución de la conciencia. No puede ser la evolución de nada más. Si la conciencia empieza a evolucionar, otras cosas empiezan a crecer y evolucionar. Si la conciencia permanece en el mismo nivel, todo lo demás permanece en el mismo nivel. Hay varias cosas que es importante entender desde el principio mismo en relación con la evolución. Primero, que de la grandísima cantidad de hombres número 1, número 2 y número 3, solo poquísimos pueden convertirse en número 4, número 5, número 6 y número 7, o siquiera empezar. Esto debe entenderse muy bien porque si empezamos a pensar que todos pueden evolucionar, cesamos de entender las condiciones necesarias para el inicio de la evolución, como se las describí en el ejemplo de la prisión. Pregunta: ¿todas las razas humanas tienen la misma posibilidad de desarrollo? Respuesta: es una pregunta interesante. Me planteé esta pregunta cuando por primera vez afronté este trabajo y me dijeron que había sido discutida en escuelas importantísimas en un período importantísimo y que, luego de efectuar todos los experimentos posibles a este respecto, llegaron a la conclusión de que, desde el punto de vista del desarrollo posible, no hay diferencia entre las razas blanca, amarilla, negra, cobriza y roja. En la actualidad, las razas blanca y amarilla predominan, mientras que en el pasado hacían lo propio una de las otras. Por ejemplo, la esfinge nos recuerda a un negro, no a un europeo.
Pregunta. En conexión con lo que dijo sobre el bien y el mal, ¿un seguidor de este sistema puede tomar parte en la guerra? Respuesta. Esa es una cuestión suya propia. No hay prohibiciones ni condiciones externas. Pregunta. ¿Pero podría conciliar las dos cosas? Respuesta. Nuevamente, es su asunto personal. Este sistema particular deja muy libre al hombre. Este quiere crear la conciencia y la voluntad. Ni la conciencia ni la voluntad pueden crearse siguiendo ciertas restricciones externas. Uno debe ser libre. Usted debe entender que las cosas externas son las que menos importan. Las cosas internas son importantes. La guerra interna. Pregunta. Hay muchas cosas que me parecen malas que soy capaz de cometer. Respuesta. Usted no puede tomarse como ejemplo porque solo podría tomar ejemplos del mal que ya cometió. De modo que es mejor tomar la idea en general. Encuentre todos los ejemplos posibles. No me refiero a accidentes o errores porque muchos delitos son accidentales, pero tome todo lo que podemos definir como mal intencional y verá que éste no necesita conciencia. Una sola acción mecánica y todo sigue. Pregunta. ¿Eso crea la ilusión de la alternativa? Respuesta. Esa es la máxima ilusión. La ilusión de hacer y la ilusión de la alternativa. Estas cosas pertenecen a un nivel superior. Empezando en el número 4, uno ya comienza a tener alternativa, pero los hombres número 1, número 2 y número 3 tienen poquísima alternativa. Pregunta. ¿Usted no diría que el estudio de la magia negra fuera mal consciente? Respuesta. ¿Conoce a alguien que la estudiara? Con excepción de las personas que leen libros con láminas terroríficas y que se engañan. Pregunta. Si usted impone deliberadamente el trabajo de engañar a otra persona, ¿no se trata de un mal deliberado? Respuesta. Es muy probable que usted no pudiera hacer nada en su auxilio. ¿Existiría tal presión de las circunstancias o algo así que usted no podría obrar de otro modo? Todos estos son problemas difíciles y lleva largo tiempo acostumbrarse, porque estamos acostumbrados a pensar en el sentido equivocado. Por ejemplo, cuando miramos los acontecimientos históricos, tomamos como conscientes precisamente aquellas cosas que no pueden ser conscientes, y las cosas que pueden ser conscientes las tomamos como mecánicas, como una especie de proceso. Ahora bien, si volvemos a esta idea de que solo poquísimos pueden desarrollar y hallar en sí mismos las posibilidades ocultas, surge naturalmente la pregunta: ¿qué determina la diferencia? ¿Por qué algunas personas tienen una oportunidad y algunas personas no las tienen? Es absolutamente cierto que algunas personas no tienen oportunidad desde el principio mismo. Nacen en circunstancias tales que no pueden aprender nada, o son defectuosas en algún sentido, de modo que excluimos a las defectuosas porque no hay nada que decir sobre ellas. Nos interesan las que están en circunstancias normales y que ellas mismas deben ser normales, con posibilidades corrientes de aprender, entender, etc. Ahora bien, de estas personas, solo poquísimas serán capaces de dar siquiera
el primer paso en el sentido del desarrollo. ¿Cómo y por qué es esto así? Todas las personas en las condiciones corrientes de la vida viven bajo dos clases de influencias. Primero, están las influencias creadas en la vida, el deseo de riqueza, de fama, etc., a las que llamamos influencias A. Segundo, hay otras influencias que provienen de la vida externa, que trabajan en las mismas condiciones, aunque son diferentes, y a estas influencias las llamamos B. Alcanzan al hombre en forma de religión, literatura o filosofía. Estas influencias de segunda clase son conscientes en su origen. Las influencias A son mecánicas desde el principio. El hombre puede encontrarse con estas influencias B o pasar por ellas sin advertirlas, o puede oírlas y pensar que las entiende, usar las palabras y, al mismo tiempo, no comprenderlas realmente para nada. Estas dos influencias determinan realmente el ulterior desarrollo del hombre. Si el hombre acumula influencias B, los resultados de estas influencias cristalizan en él. Uso la palabra cristalizar en el sentido corriente, y forman en él cierta clase de centro de atracción que llamaremos centro magnético. La masa compacta de la memoria de estas influencias le atrae en cierta dirección o le hace girar en cierta dirección. Cuando el centro magnético se forma en el hombre, le será más fácil atraer para sí más influencias B, no distrayéndose con las influencias A. Entre las personas corrientes, las influencias A pueden insumirles una buena parte de su tiempo, de modo que nada quede para las demás influencias y difícilmente son afectadas para nada por las influencias B. Pero si el centro magnético del hombre crece, entonces, luego de algún tiempo, aquel se encuentra con otro hombre o con un grupo de personas de quienes puede aprender algo diferente, algo que no está incluido en las influencias B y que llamamos influencia C. Esta influencia es consciente en su origen y acción, y solo puede ser transmitida mediante instrucción directa. Las influencias B pueden llegar a través de libros y obras de arte, y cosas por el estilo, pero la influencia C solo puede llegar mediante contacto directo. Si un hombre en quien creció el centro magnético se encuentra con un hombre o un grupo a través del cual entra en contacto con la influencia C, eso significa que ha dado el primer paso. Entonces, hay para él una posibilidad de desarrollo. Pregunta: ¿qué significa el primer paso? Respuesta: eso está conectado con la idea de un sendero o camino. Lo que es importante comprender es que el camino no comienza en el nivel corriente de la vida, empieza en un nivel superior. El primer paso es el momento en que uno se encuentra con la influencia C. Desde ese momento comienza una escalera con una cantidad de escalones que han de ascenderse antes de alcanzar el camino. El camino no empieza en el fondo, sino solo después de haber ascendido el último escalón. Pregunta: ¿a qué llama hombre normal? Respuesta: puede parecer paradójico, pero no tenemos otra definición. Significa un hombre que puede desarrollarse. Pregunta: ¿hay alguna relación entre influencias B e influencias A? Cuando las influencias B entran en el hombre,
afectan a las influencias A y las transforman? Respuesta: pueden afectarlas, pero al mismo tiempo, una excluye necesariamente a la otra. El hombre vive en la Tierra bajo estas dos influencias diferentes. Puede escoger solamente una o puede tener ambas. Cuando usted habla de influencias A y B, empieza a hablar sobre hechos. Si usted reemplaza esta expresión por uno u otro hecho definido, verá en qué relación están. Es facilísimo. A esta altura surge naturalmente la pregunta: ¿por qué le es tan difícil al hombre empezar a cambiarse, a llegar a una posibilidad de crecimiento? Porque, como verán, debe recordar que el hombre es creado de una manera muy interesante por la naturaleza. Es desarrollado hasta cierto punto. Después de este punto, debe desarrollarse. La naturaleza no desarrolla al hombre más allá de cierto punto. Después, aprenderemos con todos los detalles hasta qué punto el hombre es desarrollado y cómo debe empezar su ulterior desarrollo. Y veremos por qué, desde este punto de vista, jamás podría desarrollarse y por qué no puede ser desarrollado por la naturaleza. Pero antes que eso, debemos entender ciertas condiciones generales. Al hombre le es difícil, incluso, empezar cualquier clase de trabajo sobre sí, porque vive en un sitio muy malo del universo. Al principio, eso debe sonar como una idea extrañísima. No comprendemos que en el universo hay sitios mejores y peores, y ciertamente no comprendemos que nos toca estar en el casi peor sitio. No logramos comprenderlo porque, desde un punto de vista, nuestro conocimiento del universo es demasiado complicado. Desde otro punto de vista, no toma en cuenta los hechos reales. Si observamos el sitio más próximo a nosotros en el universo, comprenderemos que vivimos en la Tierra y que la Luna está bajo la influencia de la Tierra. Al mismo tiempo, vemos que la Tierra es uno de los planetas del sistema solar, que hay planetas mayores, probablemente más poderosos que la Tierra, y que todos estos planetas, tomados juntos, deben afectar y controlar de algún modo a la Tierra. Siguiendo en escala, viene el Sol, y comprenderemos que el Sol controla todos los planetas y la Tierra al mismo tiempo. Si usted piensa desde este punto de vista, tendrá ya una idea diferente del sistema solar, aunque en estas cosas no hay nada nuevo. Es solo una cuestión de cómo relacionar una cosa con otra. La Tierra es uno de los planetas del sistema solar y el Sol es una de las estrellas de la Vía Láctea. Más allá de eso, podemos tomar todos los mundos posibles. Esto es todo lo que conocemos desde el punto de vista corriente. Como un término puramente filosófico, podemos añadir a eso una condición o relación de las cosas que llamamos el absoluto, un estado en el que todo es uno. Ahora, podemos expresar esta relación de la Luna con la Tierra, de la Tierra con los planetas, etc., de un modo ligeramente diferente. Absoluto, inicio desconocido de todo. Todos los mundos, todas las galaxias similares o distintas de nuestra galaxia, todos los soles, nuestra galaxia, nuestro Sol, nuestro sistema solar, todos los planetas del sistema solar, la Tierra, la Luna. Mirando desde arriba hacia abajo,
Podemos empezar a entender la vasta diferencia en escala si comparamos todos los soles con nuestro Sol o la Tierra con todos los planetas. Podemos entender que están en cierta definida relación de escala uno con otro. La más pequeña es la Luna, y más allá de la Luna no conocemos nada. La totalidad de esto se llama el rayo de la creación. Hay otros rayos porque este rayo no incluye a todo el universo, pero puesto que vivimos en la Tierra y aquel atraviesa la Tierra, pertenecemos a este rayo de la creación. Por este diagrama resulta claro lo que significa estar en un mal sitio del universo. El peor sitio es la Luna, pero la Tierra es casi tan malo. Es como vivir cerca del Polo Norte, lo cual explica por qué tantas cosas son difíciles en la Tierra. Sobre eso no podemos cambiar ni hacer nada. Podemos adaptarnos y de esa manera podemos eludir muchas cosas que de otro modo no podríamos eludir, pero no debemos permitir que nuestra imaginación se escape y nos diga que podemos huir por completo. Solo deseo agregar una cosa. Por razones que son difíciles de explicar por ahora, en el rayo de la creación, todos estos mundos están conectados entre sí. Las influencias pasan de lo superior a lo inferior, pero entre los planetas y la Tierra hay una grieta. A fin de unir esta grieta, de modo que las influencias de todos los planetas puedan llegar a la Tierra, fue inventado cierto instrumento, una especie de película sensible que rodea a la Tierra, es decir, la vida orgánica sobre la Tierra, de modo que las plantas, los animales y los hombres sirven a una finalidad definida. Sirven para la comunicación entre la Tierra y los planetas. Con la ayuda de la vida orgánica, que puede recibirlas y retenerlas, las influencias planetarias penetran en la Tierra. Este es el significado y la razón de la vida orgánica sobre la Tierra. Pregunta: ¿usted presume la vida orgánica solo en la Tierra? ¿Presume que en los otros planetas no hay nada? No, de ninguna manera, pero nos interesa la vida orgánica sobre la Tierra porque estamos en la Tierra y somos parte de la vida orgánica sobre la Tierra, de modo que solo hablamos de la Tierra. Todos los otros planetas los tomamos juntos como una masa, pero sobre la Tierra hablamos de manera diferente. Este es el principio de la escala. Cuanto más próximo a usted está algo, más cercano está su estudio a la escala plena. Si usted estudia esta habitación, necesita saber cuántas personas viven y cuántas sillas se precisan. Usted estudia pormenorizadamente. Pero si toma la casa solamente, no necesita hacer tales pormenores, y si toma la calle, es asimismo diferente. En el mismo sentido, estudiamos el rayo de la creación sobre diferentes escalas. Hablamos de la vida orgánica sobre la Tierra, pero no hablamos de la vida orgánica sobre cualquier otro planeta. No tenemos modo de estudiar eso, excepto sobre la Tierra. Le daré unos pocos pormenores más sobre el rayo de la creación que le explicarán lo que signifiqué cuando dije que la Tierra es un mal sitio en el universo. Recordará que antes dije que teníamos que llegar al estudio de las leyes fundamentales del universo, y dije que las dos leyes que debíamos estudiar serían la ley de los 3 y la ley de los 7, y luego mencioné también el principio de la escala. Ahora se ha encontrado ya con este principio y entiende que no estudiamos todo en la misma escala.
Este es realmente el punto más débil que la ciencia comete. Los científicos tratan de estudiarlo todo sobre la misma escala, sin entender que eso no es necesario. De hecho, totalmente lo contrario. Para todos los fines prácticos, debemos aprender a estudiar las cosas sobre diferentes escalas. Debemos retornar a la ley de los tres. Recordará cómo se explicó que todo lo que ocurre es el resultado de la acción de tres fuerzas y que dos fuerzas no pueden producir por sí mismas efecto alguno. Trataré de conectar esta idea con el rayo de la creación. El absoluto es el mundo uno, pues las tres fuerzas que hay en él totalizan uno. Por su propia voluntad y conciencia, el absoluto crea los mundos. Allí, todo es intencional y cada fuerza que hay en él ocupa cada lugar. Esto es incomprensible para nosotros. En el mundo siguiente, el mundo 3, están las mismas tres fuerzas, solo que ya están divididas. Estas tres fuerzas producen a su vez mundos de los que tomamos uno, pero este mundo 6 es diferente del mundo 3, que está en contacto con el absoluto, pues ya es mecánico. El mundo 6 tiene tres fuerzas del mundo precedente y tres propias. El siguiente mundo, el mundo 12, tiene tres fuerzas del mundo del segundo orden, 6 del mundo del tercer orden y tres propias. El mundo siguiente, el mundo 24, tiene 24 fuerzas. El inmediato, 48 fuerzas. Y el último, 96 fuerzas. Estas cifras se refieren a la cantidad de leyes que gobiernan cada mundo. Cuanto mayor es la cantidad de leyes, más difícil es cambiar algo. Por ejemplo, el hombre vive en la tierra, que se halla bajo 48 leyes. Él mismo se halla bajo muchas más leyes, pero incluso estas 48 leyes le hacen dificilísimo cambiar algo, porque cada pequeña cosa es gobernada por estas leyes. Afortunadamente, no todas las leyes bajo las cuales el hombre vive son para él obligatorias, de modo que puede escapar de algunas de ellas, y su posibilidad de evolución está fundamentalmente conectada con escapar de ciertas leyes. Escalando el muro de la prisión, el hombre también escapa de las leyes. Fin del capítulo 1.